Bueno, listo. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra eh, segunda sesión de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Le doy la bienvenida a Carla y Mariana, pues bienvenidas a la sesión. ¿Me podrían indicar, de favor, si se escucha bien? Sí, profe, sí se Carla, escucha Mariana. bien. Está bien. Ok, muy bien. Buenas Sí, noches a todos. hola, buenas noches, Mariana, bienvenida. Si no se escucha bien, favor de indicarme, porque ahorita tenía como que se tardaba un poco en compartir. También doy seguimiento a través de mi dispositivo móvil para poder verificar si están viendo en pantalla o porque a veces pues yo veo en pantalla, pero luego no se comparte bien. Entonces, cualquier duda o comentario, pues favor de indicarme para que podamos ir aclarando cualquier aspecto que consideren pues relevante, ¿sí? Bueno, antes de iniciar, pues vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades de la semana número 2. Después pasaríamos al desarrollo de los contenidos y posteriormente analizaríamos el foro Aprendí y las integradoras. Bueno, pero bueno, me gustaría saber si ya realizaron la entrega de alguna tarea de esta semana, cómo les ha ido, y pues también si se les ha dificultado un poco lo que llevan de avance en la revisión de contenidos. A ver, comenzamos con Carla. Sí, buenas noches, profe. Yo ya entregué la actividad integradora 5, aún no está calificada, y estoy comenzando con la actividad número 6, que es el ensayo. Ya leí un poquito los recursos, pero estoy comenzando con la 6. Muy bien, excelente. Mariana. Buenas noches a todos. Estoy revisando los recursos apenas y no he entregado ninguna de las dos. Mi nombre es Abril, nada más que la ocupa mi hermana. Ah, ok, entonces es Abril. No Sí, es Mariana. Ah, nada más que entraste con otro usuario, ¿no? sí, no, Ok, no chequé que estaba la bueno. cuenta de mi hermana. Ok, muy bien, excelente. Gracias por avisarme. Sí, como está activa una cuenta, por eso ya de manera inmediata pues entra con el nombre. Bueno, a ver, déjame de una manera rapidísima. A ver, Mariana, voy a ver tu envío. Bueno, nada más lo voy a ver yo. Pero, perdón, Carla. Carla, a ver, vamos a ver tu envío. Bueno, entonces, pues, me parece excelente que hayas ya realizado tu envío antes de terminar la semana. Hay varios estudiantes que pues lo hacen de esta manera y me parece muy bien. He detectado algunos que sí requieren pues bastante modificación de sus trabajos, así que pues todavía si los entregan con anticipación y pues si hay detalles para poderlos complementar siempre y cuando no tengan plagio, pues lo pueden hacer. Entonces, de esta manera, pues tienen esa oportunidad de hacer correcciones cuando todavía tienen tiempo de sobra, pero siempre y cuando pues no haya plagio. Entonces, bueno, está tardando un poquito, creo que está un poco lento. Bueno, estoy aquí viendo tu trabajo, bueno, me parece excelente. Comienzas con una carátula, realizas un mapa mental. Oye, te esmeraste en el mapa mental. Está bastante completo. Potencias mundiales completas, naciones emergentes completas con características, conflicto territorial también, señalas el ejemplo, recursos estratégicos, bastante completa la información. Bueno, creo que amerita un 100% de calificación y también creo que la conclusión también está bastante bien hecha. Las referencias también son en formato APA.
Entonces, pues no veo una menor calificación que un 100%. Entonces ya un ratito más, pues te estaré poniendo tu porcentaje. Gracias, profe. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a esta, bueno, a una pequeña retroalimentación de lo que fue la semana número 2, en donde ustedes realizaron la actividad que se denominó Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y realizaron la actividad número 4, que se llamó Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla para que puedan ir dando seguimiento y cualquier duda, con toda confianza, pueden realizar pues realizar sus preguntas. A ver, permítame un segundito. Bueno, Marian, Abril, entonces, ¿a ti cómo se te ha hecho el módulo? ¿Difícil, fácil? ¿Qué te ha parecido? La primera semana sí se me hizo un poco difícil, pero la información está o sea, la información está clara, nada más que por mis tiempos. Pero en sí está muy bien. O sea, sí me gusta todo lo que se ha visto. Está interesante. Todo lo que es nuestra historia pues de toda la historia del mundo. Ok, muy bien. Como les señalé a tus compañeros anteriormente, recuerda que debes de tomar siempre en cuenta que todos los acontecimientos tienen repercusiones hasta nuestros días. Entonces, todo los temas que llevamos, tienes que analizar las consecuencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, la Segunda Revolución Industrial, ¿qué consecuencias nos dejan? Primera Guerra Mundial, ¿qué consecuencias tenemos hasta ahora? Segunda Guerra Mundial, ¿qué consecuencias tenemos hasta ahora? Conflictos en el mundo actual, ¿qué consecuencias nos dejan? ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio a esta pequeña retroalimentación de la actividad número 3, que se llamó Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. En esta nos dice que elaboráramos una línea del tiempo que incluyera los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y caída del muro de Berlín, grabar un audio en el que argumenten con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, y subirlo a una nube y compartirlo en el documento. Y finalmente realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, creo que la mayoría pues no tiene problema en la elaboración de líneas del tiempo. Algunos utilizaron la herramienta de Smart Art de Word, algunos utilizaron pues algunas herramientas de Internet para generar líneas del tiempo, o también algunos lo hicieron a manera de infografía. Creo que la mayoría se enfocó más en el desarrollo del tema de la Segunda Guerra Mundial, pero les faltó como que puntualizar respecto a la Guerra Fría y respecto a la caída del muro de Berlín. Ahí pudieran haber profundizado respecto a que en qué momento surge la Guerra Fría y algunas demostraciones de ese poder económico, tecnológico y militar en que se enfrentó a que se enfrentó pues tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. En la caída del muro de Berlín, pues aquí no nada más era la caída, ¿no? También era la construcción del muro, el por qué surgió el muro, la mentalidad que había en ese momento, pudieran haberlo plasmado en esa tiempo. Les decía, la mayoría se enfocó solamente en la Segunda Guerra Mundial. En cuestión del audio, creo que la mayoría no tiene problema en compartir información mediante enlaces, ¿no? Archivos o audios. Algunos sí hicieron uso de Vocaro, que era la herramienta sugerida, y pues no tuve problema en accesar a su información. Creo que de algunos sí les falta bastante argumento. Algunos nada más en 30 segundos me quisieron dar a entender cuáles eran las consecuencias que nos deja la Segunda Guerra Mundial, pero no profundizaron en nada, ¿no? Entonces, recuerden que cuando ustedes elaboren un argumento, siempre lo importante es su opinión personal, su análisis, su argumento,
las características de cada uno de los temas. Si hablaron, por ejemplo, del surgimiento de nuevos países, pues hubieran señalado qué países, hubieran señalado qué es lo que cambia al haber más países en el mundo. En cuestión de la tabla comparativa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que la mayoría entiende cuáles son las diferencias entre estos dos países durante la Guerra Fría. Sin embargo, creo que algunas ideas sí fueron demasiado cortas. Algunos nada más me pusieron socialismo y en el otro capitalismo. En uno, uno come con, en el otro otra. O sea, no solamente son conceptos, sino siempre que ustedes elaboren un mapa mental, pues, o un mapa mental, o elaboren una tabla comparativa, o elaboren una línea del tiempo, siempre coloquen ideas completas. Su sistema de gobierno fue capitalista. Ah, bueno, pues esa es eh, otro, este, otra forma de decir las cosas, no solamente capitalismo, ¿no? En lo que refiere a este tema de Afroamérica, creo que fue la tarea en donde encontré más plagio, porque pues algunos estaban, nada más tomaron cachitos de párrafos de entonces, no recuerden que no es tomar información de diferentes partes y conformar un texto, ¿no? Sino es el análisis que ustedes le den, la redacción que ustedes le den y sobre todo también el que sepan, pues, redactar. De pronto también recibí algunas quejas por parte de algunos alumnos que dicen, es que no es plagio, porque sí estoy poniendo mis referencias, pero sí me están poniendo sus referencias, pero hasta la bibliografía, ¿no? Y no es correcto. Siempre las referencias siempre van de manera inmediata. Si ustedes me hacen una descripción, en esa descripción plasman una cita, una información que no es suya, la referencia de consulta va de manera inmediata en ese lugar donde ustedes colocan la información que no es suya y en la bibliografía aparece la fuente ya completa. No puedo poner CEP, 2020, bueno, esa es la referencia, ¿no? La cita. En la bibliografía ya aparece todo el documento. CEP 2020, nombre ¿cómo se llama el documento? No sé, Segunda Guerra Mundial, fecha de consulta, fuente de consulta, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tenían que hacer era redactar el tema de la descolonización tanto de Asia como de África, colocar a los países involucrados, el desarrollo, la ideología. Creo que un 50% de los que entregaron, pues sí fue completa la información, sin embargo, algunos se enfocaron más en el tema de África y muy poquito en cuestión de Asia. Algunos mencionaron a los países que lograron su independencia, otros no. Algunos me mencionaron los factores internos y externos, algunos no. O sea, realmente en algunos creo que les falta bastante argumentación. En cuanto a la tabla comparativa de las dictaduras, no tuvieron problema en identificar a los países, ni a los dictadores, ni al periodo del gobierno. Solamente hubo como dos tareas en donde me hacen referencia a México en la época de Porfirio Díaz. Pero recuerden que México no está dentro de la época de Porfirio Díaz, pues no está como que dentro del siglo XX. Entonces, por lo tanto, no es correcto y por consecuencia la conclusión de 5 renglones entre las similitudes encontradas en los países comparados, pues no va a ser correcta. Entonces, sí sería necesario también leer a detalle las indicaciones para que también, pues, haya esa contextualización. Si le está pidiendo que sea del siglo XX, pues debe de ser del siglo XX, no del siglo XIX, ¿no? Entonces, sí es importante que lean siempre a detalle las indicaciones, ¿sí? Bueno, entonces, me gustaría saber cómo les fue en las tareas de la semana número 2. A ver, que comenzamos con Mariana ahora. Mariana, digo, perdón, Abril, me estoy guiando más en él. Las mías, yo pedí extensión y entonces apenas me las va a revisar. Ah, ok. Bueno, entonces, ok. Bueno, a ver, Mariana, nada más para
tomar en cuenta lo de las extensiones y recordarles a todos. Recuerden que ahora pues hay cambios con relación a las extensiones de tiempo. Hay algunas modificaciones que sí quiero que estén bien, bien, bien al pendiente, porque ya es una nueva, bueno, como que hay algunos cambios que ustedes tendrían que tener bien presentes, ¿no? Dentro de esos cambios es que, por ejemplo, si ustedes entregaron una tarea que sacaron, no sé, un 60, un 70%, ahora, pues sí tienen oportunidad de enviarla nuevamente, ¿no? Bueno, antes de eso avisarme que van a enviarla nuevamente, pero ya no suben de calificación, solamente reciben retroalimentación. Otro aspecto que ha cambiado también son las extensiones. Ya nada más tienen máximo, máximo 3 extensiones por módulo. Se recomienda que las extensiones sean una por semana, pero pues si quieren agotar de una vez sus 2 extensiones, ya entonces Mariana, pues ya nada más te quedaría durante el módulo una extensión más. Ya no, si ya agotaste tus 2, pues ya nada más te quedaría por derecho una extensión más en el módulo. Ya no. Ahora ya no es como antes, que había como que extensiones ilimitadas. Siempre recuerden que para cuando soliciten una extensión, siempre esta debe de tener el justificante requerido, ¿vale? Otro de los cambios es el plagio. Anteriormente, pues el plagio nada más venía como que el plagio parcial, el plagio total. Ahora ya hay más variaciones del plagio, que va desde lo básico, o sea, de cuánto es lo que toma de plagio el alumno. Su plagio es del 1 al 10%, al 60, del 80. Entonces, aunque ustedes copien un poquito, yo les puedo poner. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque con los asesores virtuales tenemos la facultad de bloquear la entrega. Aunque requieren días por días de la semana, podemos bloquear la entrega una vez que el alumno ya entregó una tarea con plagio. Ya no la puede volver a entregar otra vez. Ya no hay oportunidad. Una tarea con plagio ya no tiene oportunidad de corrección. Antes sí, ahora ya no. Entonces, sí es importante que todos esos aspectos los tomen en consideración para que no se vean así como que afectados, ¿sí? Bueno, pasamos a la tarea, a esta parte de lo que es eh, bueno, me faltaba una última parte de lo que era la actividad número 4 hacia África, en donde ustedes hablaban de las dictaduras, ¿no? Creo que la mayoría identifica los antecedentes y las consecuencias de lo que es una dictadura de los países que ustedes investigaron. Sin embargo, creo que en algunos casos la información la colocan bien, bien, bien poquita, ¿no? No quiere decir que una tarea esté mal, pero a veces cuando me ponen un antecedente y una característica y una consecuencia. Entonces, no está mal, sin embargo, ustedes no se deben de ir solamente por el mínimo esfuerzo, sino siempre procurar que la información esté completa y sea suficiente. Entonces, algunos, pues sí, dentro de su grupo he encontrado a varios estudiantes que se van por eso, por el mínimo esfuerzo, y que solamente si hacen una tabla comparativa me ponen un ejemplo un aspecto comparativo nada más. Si hacen una línea del tiempo, por ejemplo, me ponen nada más un ejemplo de la Guerra Fría, un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo de la caída del muro de Berlín. Entonces les digo, no es incorrecto, pero tampoco es correcto que se vayan por ese mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no puedo verificar que efectivamente tienen un buen análisis? Entonces, les pediría de favor que siempre las tareas con información completa, ¿sí? Bueno, pues entonces pasamos a lo que sería el contenido de esta semana, en donde analizamos la unidad 3, que son las perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. El día de ayer ya estuvimos analizando
de ayer, del día miércoles, estuvimos analizando cada uno de estos temas que tenemos aquí. Y bueno, nada más ahorita los vamos a hablar de manera general, ¿no? Bueno, ¿de qué nos habla el módulo, bueno, perdón, esta unidad? Pues que analicemos pues todos aquellos desafíos que impactan dentro de nuestra sociedad actual, tomando en cuenta pues que la sociedad pues cada vez va creciendo más, se va volviendo cada vez más compleja, que la organización social pues va cambiando, la forma de pensamiento también va cambiando, la tecnología no la debemos dejar de un lado porque también va de la mano con nosotros, pero también los recursos. Nosotros cada vez hacemos más uso de los recursos naturales, lo que también genera un desgaste de nuestro planeta. Entonces, siempre debemos de tomar en consideración que como población general, sin importar el país, tenemos retos que vencer, retos como la contaminación, el calentamiento global, retos como la falta de trabajo, la falta de empleo, ¿cómo se llama? De igualdad, tenemos sí, problemas de discriminación. Entonces, nosotros enfrentamos problemas de los que debemos darnos cuenta que ocurren a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel comunidad y que nos pasan también a nivel personal, ¿sí? Y que nos impactan. ¿Cuántas veces pues no nos han discriminado? ¿Cuántas veces no nos han excluido? ¿En qué momento pues también nos ha faltado, no tenemos acceso a toda la tecnología, a veces no tenemos trabajo, a veces no tenemos una buena calidad de vida, una vida digna, a veces hasta nos cuesta para poder tener derecho de acceso a la salud? Entonces veamos cómo pues todo eso también tiene repercusiones dentro de nuestra vida. Y bueno, uno de los primeros temas que analizamos pues era la hegemonía estadounidense, en donde decíamos que Estados Unidos pues ha tenido influencia a nivel internacional, dado que pues muchas personas migran a este país porque pues está consolidado como una nación poderosa, ¿no? Y pues Estados Unidos pues es sinónimo de avances tecnológicos, científicos, de una mejor calidad de vida. Pero no debemos dejar de lado que hay otras naciones que también tienen ese crecimiento económico, esa estabilidad política también económica y que también generan, pues, que son referentes de tecnología, como lo es Japón y como lo es también Alemania. Sí, entonces, tomemos en cuenta que existen estas tres naciones que son potencias mundiales y que cada una de ellas pues tiene diferentes características que los han consolidado como referentes a nivel mundial. Y vean cómo una nación como lo es Japón, independientemente de que le hayan detonado dos bombas atómicas, de que sea una isla, pues es una nación potencia mundial que a la fecha tiene como base la generación de tecnología y salió adelante a pesar de que le detonaron dos bombas dentro de su territorio. Eh, Dentro de las potencias emergentes, nos damos cuenta de que son naciones, como las podemos ver aquí, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pues son naciones que tienen crecimiento económico, que tienen importación y exportación de productos, comercio internacional, no tienen tanta deuda externa, son naciones que cuentan con gente joven para poder trabajar, son naciones que no tienen, que tienen recursos, tienen petróleo, tienen recursos naturales, tienen quizá un buen clima para poder cultivar, pueden generar recursos agropecuarios. Entonces vemos que su crecimiento pues es bastante bueno. Y bueno, si entramos al tema de los retos globales, pues nos vamos a encontrar que a raíz de ese crecimiento poblacional, pues los problemas también vamos a ir enfrentándolos cada vez más, ¿no? Porque cada vez más somos gran cantidad de personas que requieren pues servicios de alimentación, vestido, salud, casa, educación, etcétera. Pero también necesitamos pues tener los recursos necesarios, tener agua, tener seguridad, tener energía eléctrica,
entonces para poder vivir de manera correcta, ¿no? Y aquí viene la parte de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como bien los podemos apreciar que sí, que como tal, pues no están dentro del contenido de la semana, sí debemos tomarlos en consideración, porque pues son parte fundamental de lo que nos lleva a conocer nuestras propias garantías. Entonces, estos derechos humanos, pues serán fundamentales para que nosotros veamos si verdaderamente nos están protegiendo o no nos están protegiendo, ¿no? Entonces, vemos que los derechos humanos, pues es como la base jurídica fundamental de la ONU, en donde, pues, vemos que todas las naciones que son parte de la ONU, pues tienen esa obligación de tener dentro de sus constituciones estas garantías. Entonces, vemos cómo, analizando los primeros aspectos, nos vamos a dar cuenta que los derechos humanos, pues son 30 artículos, aquí 30 artículos, en donde podemos encontrar, pues, diferentes elementos, ¿no? Garantías de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad. Por ejemplo, el artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como están de razón, de conciencia y deben de comportarse fraternalmente con otros. En el número 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión. No habrá distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país. En otro artículo, todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad de su persona. En otro artículo, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. 5, nadie estará sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6, todo ser humano tiene derecho a todas las partes y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Vemos entonces 7, todos son iguales ante la ley y tiene sin distinción el derecho igual a la protección de la ley. Entonces veamos cómo estos derechos, que son 30, pues nosotros debemos ver si verdaderamente se cumplen. No, recuerden que no es lo mismo que las leyes que estén escritas en papel, que verdaderamente tengan un cumplimiento como tal. ¿Ustedes qué opinan, Carla, y Abril? ¿Se cumplen verdaderamente nuestros derechos humanos? ¿Creen que sí, como tal, sí tengamos esas garantías? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que tristemente no se cumplen al 100%. O se pueden cumplir a manera de que puedan controlar las guerras, o sea, en la manera de grande, pero individualmente muchas de las veces pues no cumplen su función porque pues termina habiendo desigualdad, violencia, contra las mujeres, hay discriminación, o sea que yo creo que al 100% tristemente pues no se cumple. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Abril? Pues yo creo que lo mismo que mi compañera, a veces, nosotros también somos parte de propiciar algunas de estas cosas cuando nosotros no ejercemos o no obedecemos la ley debidamente, o cuando queremos ser parte de alguna, pues, ¿cómo se puede decir? Como de alguna mala acción ante la ley, por ejemplo, un soborno o algo así. Pero sin en cambio nosotros sí podemos, hacer el cambio, como le decía yo, nosotros sí debemos de estar, pues, conocedores y también hacedores de obedecer la ley y honrarla, a mi punto de vista, hasta donde nosotros podemos respetar los derechos de los demás y, y yo creo que a lo mejor hasta cierto punto, pues nosotros también saldremos beneficiados de esa manera.
Yo creo que tomas un elemento fundamental, y ese elemento fundamental, pues, es que efectivamente nosotros como personas, no nada más gobierno, es el responsable del cuidado de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si yo discrimino, el gobierno ahí no tiene nada que ver. La acción la estoy haciendo yo. Si yo me dedico a la delincuencia organizada, el gobierno no tiene nada que ver, sino yo es lo que estoy haciendo. Entonces, para que se cumplan los derechos humanos, muchas veces debe de haber el compromiso también de uno como persona para no discriminar, para no llegar a Generar de violencia. situaciones delictivas. Adelante, te escucho. Ajá, sí, nada más le eh, digo, para no generar violencia, para no generar, incluso pues nosotros a lo mejor muchos ya somos padres, entonces estamos educando muchas generaciones que apenas vienen y pues es importante, ¿no? Que a lo mejor si en afuera o la gente, pues la mayoría de la gente vive de alguna manera, pues nosotros hacer ese pequeño cambio y pues a lo mejor hasta con esa iniciativa estamos también, pues en prepa en línea estudiando y queriendo ser un poco mejor como persona, como individuo y pues por la sociedad, ¿no? También, un granito de arena. Muy bien, efectivamente. Y de ahí justamente vienen esos temas que vamos a analizar el día de hoy. Por eso es importante que independientemente de que no venga este recurso en plataforma, ustedes investiguen un poco de los artículos relativos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque de aquí viene también, se desprende una parte de lo que sería su tarea número 6. Entonces, de aquí podemos, bueno, aquí, bueno, dejamos un poquito de lado esta parte de los derechos humanos y nos vamos a enfocar ahora a elementos que nosotros podemos encontrar dentro de esta parte de los retos, ¿no? Uno de los retos, pues, son los recursos estratégicos. Vemos que nuestro mundo, pues, es finito. Finito quiere decir que es limitado, limitado en recursos y que esos recursos, pues, cada vez nos los vamos acabando, pues, más. Entre más población haya, pues, más explotación de los recursos hay. Entonces, ahí nosotros vemos cómo, pues, debemos en esta proyección a futuro, no solamente ver que tenemos recursos, sino que esos recursos se pueden acabar. Y como lo señalas, Abril, no solamente debemos de pensar en nosotros, sino también en nuestros hijos que también quieren disfrutar de esos recursos que hoy tenemos. Y no nada más ellos, sino también los hijos de ellos, que serían nuestros nietos, entonces también querrán ver el mundo que hoy conocemos, ¿no? Entonces, de ahí parte este elemento de la toma de conciencia de que únicamente debemos de usar de manera racional lo que requerimos para poder salir adelante, para cumplir nuestras metas. No necesitamos gran cantidad de comida, no necesitamos grandes cantidades de agua, no necesitamos infinidad de ropa o zapatos para poder desarrollarnos, sino únicamente lo necesario. Eh, si nosotros nos pasamos ahora a los conflictos territoriales, que es otro de los retos, nos vamos a dar cuenta de que a la fecha el tema del expansionismo no termina, sigue siendo un elemento que podemos ver hoy en día. Tan solo pensemos en el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, en donde pelean por un territorio. Entonces, vemos que a la fecha, pues esta parte del expansionismo no ha terminado. Vemos todavía naciones que quieren pelear, que pelean por otro territorio y que generan repercusiones también. Entonces, por eso dicen que es tentativa la existencia de una tercera guerra mundial. Entonces, aquí en los recursos de la semana tenemos varios ejemplos que les están dando para que podamos investigar. India contra Pakistán pelean por Cachemira, Reino Unido contra Argentina pelean por las Islas Malvinas, Reino Unido contra España pelean por Gibraltar, Vietnam, Taiwán también pelean por algunas islas. Entonces veamos cómo estos conflictos, pues a la fecha, pues son problemas que se tienen que solucionar, ¿no?
Vemos también que la ONU, independientemente de que la ONU sea una organización para regular estas relaciones entre naciones, pues sí está también para resolverlas, para tan solo ver que se cumplan los derechos humanos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en África, la participación de la UNICEF para que los niños puedan crecer de manera correcta, saludables, que vayan a la escuela. Tan solo vimos en la pandemia, ahorita quien decretó la pandemia, pues fue la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es parte de la ONU. Tenemos la Corte Internacional de Justicia para resolver los conflictos entre naciones, pero eso no quita que las naciones sean independientes. ¿Por qué entonces, si nosotros vemos que hasta este momento tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania, que es una guerra? ¿Por qué la ONU no ha detenido esto, no? Entonces, independientemente de que la ONU sea un organismo internacional, las naciones tienen también una autonomía. Si la nación dice voy a atacar, pues aunque la ONU no lo quiera, el país ataca, ¿no? Entonces, la ONU puede recomendar, tiene esa facultad para poder intervenir, pero los países no dejan de tener una soberanía y una autonomía, ¿no? Entonces, vemos también que a la par de ese desarrollo tecnológico, nosotros como sociedad, pues también vamos cambiando y nos vamos beneficiando, ¿no? Vamos viendo que hoy en día, pues hay muchos tratamientos médicos, muchas vacunas. Vimos la urgencia durante la pandemia por la búsqueda de una vacuna. Vimos cómo la población empezó a cambiar también para utilizar más tecnología y no tener tanto contacto. Entonces la tecnología pues viene a hacernos la vida más fácil, ¿no? Pero también, así como viene a hacernos la vida más fácil, pues también va generando algunos elementos pues negativos. Negativos, pues veamos tan solo la inseguridad que podemos también apreciar en las redes, ¿no? Los secuestros también, los robos de identidad. O sea, no nada más pensemos que los retos están fuera, ¿no? En nuestra vida cotidiana, sino también los retos se encuentran dentro de estos medios de comunicación que a veces también se vuelven inseguros. Entonces, otro elemento que podemos tener siempre es que, pues prácticamente las leyes nos indican cómo debe de ser nuestro mundo, ¿no? El gobierno, pues siempre quiere que en todas las leyes, pues haya esa participación de todas las personas, sin importar si son discapacitadas, son hombres, mujeres, entre otros. Que el gobierno pues lo que pretende también pues erradicar la pobreza, quitar la indigencia, o sea, las personas que viven en la calle. El gobierno siempre lo que busca pues es que pues todas las personas vivan de una manera adecuada. Sin embargo, pues estos se vuelven retos porque pues a veces el gobierno no tiene toda esa capacidad para poder cumplir con lo que la sociedad requiere al haber tanta población. Entonces, pues eh, el gobierno pues siempre pretende esta parte, ¿no? Que no haya hambre, que siempre haya recursos, que todos tengan escuela, que todos tengan derecho a la salud, que todos tengan un comportamiento adecuado, que cumplan con lo que señala la ley. Sin embargo, también no nada como lo señalaba, pues no nada más es responsabilidad del gobierno, sino también es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos quienes discriminamos, nosotros somos quienes excluimos y pues muchas de esa población pues son personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Pues las personas que son los indígenas, las mujeres embarazadas, las personas que están en la cárcel, las mujeres que pues son pues madres solteras, las personas que no tienen trabajo, las personas que viven en la calle, los discapacitados, etcétera. Entonces, nosotros como personas somos actores sociales. A actores sociales me refiero a que no solamente somos personas que vemos el problema, sino que también podemos tomar decisiones, somos personas que también podemos actuar para resolverlo.
como les señalaba hace ratito, nosotros también somos parte de la solución, ¿no? Para poder a veces resolver los problemas de nuestra comunidad, pues a veces recurrimos a las asambleas, a veces recurrimos a la a la participación dentro de nuestra comunidad para saber qué es lo que está pasando y de qué manera lo podemos solucionar. Pero todo es a través de la participación de las personas y a través de ese compromiso que nosotros podamos procurar el cuidado de los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, y entonces también, pues vemos que en muchas ocasiones, dentro de un sistema capitalista, pues tenemos eh, un elemento, ¿no? Que puede al comercio, nos podemos dedicar al comercio. También este podría ser un derecho humano, que dentro de la sociedad podemos generar nuestros propios recursos para salir adelante. Sin embargo, aquí también nos habla acerca de las relaciones de consumo, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo. Se establece un parámetro de precios de productos y servicios. ¿Cuánto debe de costar un kilo de tortillas? ¿Cuánto debe de costar un kilo de jitomate? ¿Cuánto debe de costar el aguacate, no? Pero pues vemos que no siempre esos elementos son correctos. ¿Por qué? Porque finalmente también nosotros vamos a ver que hay personas que también suben o aumentan los precios de una manera desmedida. Y también viene la otra contraparte, ¿cuánto ganamos para poder tener para poder adquirir esos productos? A raíz en proporción de lo que ganamos, también va a ser lo que podamos consumir. Hay productos que son de alto costo, que nuestro mismo sueldo pues no nos permite eh, adquirirlos. Hay servicios también que por el mismo costo no nos permite tenerlos. Entonces, ahí que viene esta parte de la calidad de vida en proporción a la economía que tenemos. ¿Sí? Entonces, pues aquí nosotros también vemos que la participación de las personas, pues realmente a veces es muy poquita. Tan solo cuando vamos a votar, si ustedes han visto las noticias, a veces apenas el 50% de la población acude a votar. Entonces, eso quiere decir que no hay en nuestra nación, no hay una democracia plena. Hay personas que no participan, hay personas que no les gusta ser parte de los partidos políticos, hay personas que no les gusta ni ir a recibir los votos de sus vecinos. Entonces, también es una obligación y un derecho que nosotros tenemos como parte dentro de una comunidad. Y bueno, y finalmente, pues llegamos a bueno, ya al penúltimo tema, que llevamos a que todo parte, pues, de la naturaleza. Cualquier cosa que nosotros le hagamos a nuestra naturaleza va a repercutir inmediatamente en nosotros. Todo lo obtenemos, todos los recursos, lo que utilizamos para la construcción de nuestras casas, lo que utilizamos para comer, el agua para beber, los productos tecnológicos también provienen pues de los recursos de la naturaleza. Entonces prácticamente nosotros tenemos que hacer esa toma de conciencia y únicamente utilizar lo que verdaderamente sea necesario. Como lo señalé en la sesión pasada, pues nosotros para poder estar bien, pues debemos de tener varios elementos. Debemos de tener debemos de sentirnos bien cuando tenemos una casa, cuando tenemos a lo mejor un ahorro, cuando no estamos enfermos, cuando tenemos trabajo, cuando estamos en familia, cuando tenemos amigos, cuando salimos a la calle y no tenemos que andarnos cuidando, y sobre todo cuando somos parte de una comunidad. Cuando una persona tiene todos esos elementos, puede tener una buena calidad de vida. No una buena calidad de vida no quiere decir que sean lujos, pero sí lo suficiente para poder desarrollarnos. Cuando una persona no tiene salud, pues no puede trabajar, no puede pensar en estar teniendo una familia, no puede estar pensando en tener amigos cuando no tiene lo indispensable. Cuando una persona no tiene trabajo, pues no puede tener a lo mejor esa riqueza material, no puede tener ese bienestar emocional. Por el contrario, ¿no? Surgen situaciones de estrés, de preocupación. Cuando uno también es rechazado por su comunidad, cuando uno se siente inseguro dentro del lugar en donde
vive. Tan solo pensemos en las personas que viven en el norte del país, donde actualmente se han visto bastantes situaciones de inseguridad y hasta hay toques de queda. Entonces, pues realmente no hay una calidad de vida, ¿no? Entonces vemos cómo los retos, pues son muchos los que hoy tenemos hoy en día, y pues de ahí parte este foro que llegamos al día de hoy, ¿no? Que son reflexionar sobre esos cambios económicos, políticos y sociales en el mundo. Entonces, ya ayer a Carla le preguntaba acerca de la sesión pasada te preguntaba a Carla cuál considerabas que era el desafío que tú considerabas más importante, ¿no? Y ahora pues la pregunta sería para Abril, ¿cuál cuál considerarías para ti que sería el desafío más importante que enfrentamos a nivel mundial? Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Sobre los cambios y desafíos económicos. Por ejemplo, pues aquí tenemos, por ejemplo, te decía, tenemos el tema de la exclusión, tenemos la participación democrática, tenemos temas Sí, relativos a la aquí contaminación, sí, la inseguridad. Bueno, sí. Yo bueno, sí me vas. siento que ha sido en muchos lugares el tener tal vez la ambición en el poder, bueno, en nuestros, pues a veces son nuestros gobernantes o en los reyes, cuando ambicionan de más, siento que es a veces lo que causa los conflictos como las guerras o por ejemplo lo que pues en nuestro propio país pasó, ¿no? El que cuando llegaron, bueno, cuando fue la invasión aquí, bueno, pues también saquearon el país, entonces a lo mejor nosotros no valorábamos tanto nuestras piedras preciosas, ¿no? Pero nuestra libertad, pues los conocimientos que tenían nuestros antepasados, muchas cosas se perdieron, incluso pues nos trajeron enfermedades. Entonces, como que esa ambición trae muchas consecuencias y siento que ese es como que el mayor reto. Pero bueno, también, no sé, pues como sociedad ahorita tenemos la oportunidad de tener, pues a lo mejor redes sociales y pues han hecho muchos cambios al informarnos de muchas maneras Ok, como muy bien. sociedad. Muy bien, Sí, excelente. Me parece muy bien que tomes en consideración el expansionismo, porque como lo ha señalado, pues muchas naciones pues se siguen en esa línea, ¿no? De tener más territorios, de tener más influencia a nivel internacional, y eso como tal pues también genera los conflictos entre países y las guerras. También pues yo creo que también efectivamente como podemos ver, creo que a veces el problema que podemos considerar más importante, pues es el que podemos dentro del lugar en donde nosotros vivimos. Como lo señalaba en la sesión anterior, decíamos, si yo vivo en la Ciudad de México y a lo mejor que más me afecta es que no haya agua, pues eso será mi principal desafío para mi persona, para mi familia. Si yo vivo en la zona norte del país, en donde veo que pues los cárteles dominan, cuánta gente asesinada no ha habido, los atentados también que ha habido, entonces lo importante para mí sería la seguridad. Si yo vivo en otros lugares donde pues realmente no hay, vivo en una zona muy alejada, donde no hay trabajo, donde no puedo obtener los recursos económicos necesarios, pues tal vez ese sería mi desafío fundamental, ¿no? Entonces, en algún momento el desafío de ustedes también fue el acceso a la educación.
y por eso también están dentro de esta modalidad. Entonces, he aquí que este foro aprendiendo pues nos invita a reflexionar sobre los problemas que existen a nivel mundial, pero que también debemos de intentar resolver, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a lo que serían nuestras actividades formativas. Y en esta ocasión tenemos la actividad número 5, que se llama El Mundo Actual, la actividad número 6, El Mundo Actual 2. Recuerden que en estas pues son cuestionarios que tenemos que resolver y que, bueno, tienen también un pequeño valor dentro de nuestro, con respecto a la calificación, ¿sí? Tienen 3 intentos ustedes para resolverlos. Esta semana tenemos la actividad socioemocional. La actividad socioemocional no es tanto el del asesor virtual, sino es más con relación a la parte de la tutoría. Entonces, aquí siempre sería importante revisar la ficha Construyete, revisar las actividades que nos indican y posteriormente realizar el cuestionario. También, antes de que se me olvide, recuerden que esta semana ustedes tienen otros 2 elementos dentro de estas actividades formativas. Antes de que inicie la semana número 4, deben de contestar los 2 aquí abajo, que son estos 2. Uno que habla acerca de opina sobre tu módulo 10 y el otro opina sobre tu asesor virtual. Si ustedes no contestan dos cuestionarios, no van a poder visualizar el contenido de la semana número 4. Entonces, aquí, bueno, opinen sobre mí, si les he brindado atención, si les he aclarado sus dudas, si la atención fue de manera oportuna, si contesto dentro del tiempo señalado, aclaro sus inquietudes, les doy seguimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí también, ¿opinas sobre tu módulo 10? Bueno, pues algunas cuestiones relativas al módulo, a los contenidos del módulo, a las actividades integradoras, ¿sí? Entonces, ya la semana número 4, pues ya saben que no analizamos como tal una unidad, pero es toda la recopilación de saberes adquiridos de la unidad 1 a la semana número 3. Entonces, pues pasamos a las actividades integradoras, que que ya veo que Carla, pues ya la realizó. Entonces sería la actividad integradora número 5, que nos dice lo siguiente. Dice la actividad integradora número 5, que realicemos un mapa mental en el que se muestren los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y las economías emergentes, características de un conflicto territorial de recursos estratégicos, elegir un conflicto, buscar información al respecto, revisar noticias sobre el problema y colocar imágenes alusivas, y finalmente las estrategias que se han generado entre las naciones para fomentar una convivencia pacífica. Entonces, aquí yo les sugeriría que hicieran uso, como ya lo señalé en la sesión anterior, que hicieran uso de una página que se llama goconquer.com. En esta página de GoConquer tienen una facilidad bastante amplia para hacer un mapita mental. Pueden ingresar ahora con fe, pueden empezar su sesión a través de Facebook, en donde bueno, en donde ustedes pueden, a ver si me acepta, como que no quería. Entonces, en este caso, ustedes pueden iniciar su sesión con Facebook y pueden de manera inmediata irse al apartado de crear, y en ese crear le pueden poner mapa mental. Entonces, aquí está, el apartadito de mapa mental. Yo ya tengo uno prediseñado por aquí. Entonces, si me voy a que yo ya tengo prediseñado, pues ya para no perder tanto tiempo, pueden ustedes observar cómo clasificar la información. La rúbrica nos señala que tenemos que abarcar primeramente las características de las potencias mundiales y las economías emergentes, las características de un conflicto territorial y los recursos estratégicos. O sea, vean que son 4 temitas: potencias mundiales, economías emergentes, conflicto territorial, recursos estratégicos. Son 4 temas los que tenemos que abarcar.
¿sí? Entonces, dentro de este tema, primeramente, pues deben de comenzar con una idea principal, que es, por ejemplo, potencias y conflictos, que sería el nombre del mapa, ¿no? Después, por separado, deben de colocar las potencias mundiales, identificar de acuerdo al contenido cuántas potencias mundiales son y señalar por separado las características. Tomen en consideración siempre que las características no me las den a conocer de manera general, sino por nación, ya que estas pues son diferentes en cuanto al aspecto social, al aspecto económico, al aspecto cultural, son totalmente diferentes. Entonces, si nos vamos a la parte de las economías emergentes de igual manera, identifiquen a la nación uno, la nación 2, la nación 3, la nación 4, todas las naciones que sean. Para ello es importante que ustedes analicen estos temas de aquí, la hegemonía estadounidense y las potencias mundiales. Analicen el tema de los recursos estratégicos y analicen también los conflictos territoriales. Estos tres temas les van a servir para poder realizar este mapita mental. Es importante también que ustedes únicamente para esta actividad se guíen del contenido de la semana, porque como lo señalamos ayer con Carla, si ustedes ayer en la sesión anterior señalábamos que si ustedes se van a investigar en fuentes distintas, va a haber les van a aparecer información diferente a las potencias mundiales y también otra información o hasta más países con relación a las naciones emergentes. Entonces sería conveniente que principalmente se guiaran del contenido de la semana, ¿sí? Analicen el tema de los recursos estratégicos, identifiquen las características del tema y posteriormente hablen acerca de un conflicto territorial. Identifiquen un conflicto territorial. En los recursos de la semana, ustedes tienen que tomar uno de estos, de los que les estoy mostrando, solamente uno. Algunos de las tareas que he revisado, algunos de los estudiantes han tomado otros diferentes, pero otros diferentes pues que ya están solucionados. Por ejemplo, un estudiante me ponía la época en la que se perdió más de la mitad del territorio. Estados Unidos y México peleaban por el territorio del norte del país, que finalmente se lo quedó Estados Unidos, pero eso ya quedó atrás, ya es asunto terminado, ¿no? Ya no, nadie está peleando por ese territorio, lo tiene Estados Unidos y pues hasta ahí se acabó, ¿no? Pero estos son vigentes, o sea, estos a la fecha siguen en conflicto, no son situaciones que ya hayan terminado, entonces solamente elijan uno e investiguen en fuentes confiables respecto a la situación y den a conocer unas tres características, nada más, sería más que suficiente para poder hacer este mapita mental. Ustedes le pueden agregar color, le pueden cambiar fondos, etcétera. Ustedes lo pueden ir modificando a como les guste más. Pues yo creo que pues es bastante sencillo de utilizar, ¿sí? Pueden agregar imágenes y después aquí tenemos una opción que dice descargar pues no les y de manera inmediata pueden ustedes obtener este mapita que realizaron y pegarlo en su tarea, ¿sí? Ya después, cuando ustedes, ya aquí si ven, ya está, ya bajó, y ya después, cuando ustedes terminen de hacer este mapita mental por separado. Ya nada más indíquenme en unos 5 rengloncitos, nada más del conflicto territorial que ustedes eligieron, de qué manera esas naciones, a pesar de que se encuentran con un problema, cómo pueden, cómo mantienen esas relaciones de cordialidad sin caer en una guerra entre esos dos territorios, ¿sí? Creo que aquí les señalaba que como este módulo se diseñó antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces si toman como referencia a Ucrania y Rusia, tienen que ser muy cuidadosos y únicamente hablarme de cómo mantenían sus relaciones de cordialidad hasta antes de la guerra, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Mariana, perdón, Abril, ¿algún comentario?
No, gracias. Ok, bueno, si no hay comentarios, pues pasamos a la siguiente tarea que nos habla acerca de el mundo actual. ¿Sí? Bueno, llegamos a la última tarea, que es el mundo actual, que es esta de aquí que tenemos, y nos dice que debemos de elaborar un ensayo. Punto número 1, elegir un desafío contemporáneo revisado en la semana. ¿Cuáles son los desafíos? Aquí los tenemos. El primero, el tema de los recursos estratégicos, que son limitados, que a veces no tenemos los suficientes. Pues también podemos hablar de la tecnología, que a veces pues, nos hace vulnerables y hasta tenemos problemas relativos a la inclusión, que pues regularmente pues viene emparejado a lo que sería la discriminación de diferentes tipos, discriminación cultural, discriminación étnica, discriminación de género, etcétera. La participación, la desigualdad económica también sería otro elemento. También la justicia en las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable. Este también es fundamental y es muchísimo también, porque de aquí podríamos hablar de, pues, de la contaminación, el calentamiento global, de la falta de un ambiente sano. También pudieran hablar acerca de la calidad de vida. En la calidad de vida, pues también pudieran hablar de la seguridad. Aquí pudieran tomar cualquiera de estos puntos que pueden, pues el tema de la falta de trabajo, o también de la desintegración familiar, de los que ustedes pueden hablar. Incluso si nos podemos analizar un poquito más, antes de la pandemia, este módulo ya estaba diseñado, los materiales ya estaban diseñados. Pudieran hablar también hasta del tema de la pandemia, ¿no? Que fue a nivel mundial todavía el encontrar un control para este virus que está mutando de manera constante y pues que a la fecha pues nos lleva a una nueva normalidad, ¿sí? Entonces nos dice en las indicaciones Profe, que primero, adelante. si quisiéramos agarrar el tema de la pandemia, podemos desarrollarlo, por ejemplo, tanto en la economía como en la salud. Sí, pues es que la pandemia prácticamente nos afectó en todos los ámbitos, Ajá. en Entonces, todos. para desarrollarlo solamente necesitamos desarrollarlo en un ámbito o tenemos que desarrollarlo de manera general. Tú lo puedes desarrollar de manera general, pero no te olvides que también debe de estar enfocado a cómo tú lo vives y principalmente, pues, enfocarlo también a dar ejemplos, pérdidas, la forma en cómo vivieron esa situación, la atención en cuestión de salud, problemas con relación a la educación de los hijos. Entonces ahí pudieras hablar de múltiples aspectos, pero enfocado siempre a tu persona y a tu familia. Pero para poner un título solamente sería la Ajá. pandemia, o sea, no. Ajá. Ah, Sí, no es necesario poner otro título, ¿no? Aquí no nos dice un título creativo ni nada de eso. Tú pon la pandemia en México, no sé. La pandemia en el municipio en que tú vivas, ¿no? Y ya, ese podría ser tu título. ok. Bueno, a ver, continuamos entonces. Entonces, después de ello, después de que ustedes hayan elegido un desafío, dice las repercusiones en tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente se den cuenta que el problema existe dentro de la sociedad, también debemos de enfocarlo en nuestra persona, en nuestra familia. Si ustedes hablan de la discriminación, pues puedo colocar ejemplos de cómo, si ustedes en algún momento se sintieron discriminados, colocar ejemplos de cómo se sintieron discriminados, porque dice repercusiones
en tu vida cotidiana, o sea, enfocarlo a ustedes, a su familia. Si ustedes vivieron la pandemia, si como dice Carla, ella quiere el tema de la pandemia, pues bueno, identificar qué repercusiones esta pandemia tuvo en tu vida. Si ustedes me están hablando, por ejemplo, de la falta de agua, que también es un derecho humano el contar con el agua, o sea, ¿qué repercusiones tiene en su vida el que no haya ese vital líquido, ¿no? Si ustedes no tienen, sufrieron en algún momento, no sé, de no poder ni siquiera adquirirlos, no, que en la familia alguien no tenga trabajo, pues ¿cómo lo han vivido? ¿Qué repercusiones ha tenido el que no tengan trabajo, ¿no? Entonces, aquí dice, realiza una reflexión sobre cómo tus derechos humanos se ven afectados o cómo estos te respaldan. Vean aquí cómo ya entra la palabra derechos humanos, ¿no? Y en esos derechos humanos, ustedes pues tienen que conocer qué derechos tenemos, cuáles de esos derechos refieren en la Declaración Universal. Si ustedes hablan, por ejemplo, pandemia, pues hay que buscar aspectos que yo esté señalando. Si yo voy a hablar de que no tuve empleo, pues busquen algo que refiera al empleo dentro de la declaración. Si, por ejemplo, estuvimos confinados, estuvimos mucho tiempo en casa y no podíamos salir, hablen acerca de algo que tenga que ver con la libertad, busquen algo que tenga que ver con la libertad, el poder viajar, el poder estar en X lugar. Si yo, por ejemplo, en la pandemia, pues no tuve acceso a la salud por la cantidad de gente enferma, pues también busquen algunos artículos que hablen acerca de la salud. Si yo voy a tomar aspectos relativos a la discriminación, bueno, también los primeros artículos de la Constitución de esta declaración serían excelentes para aplicarlos a mi ensayo. Entonces, y ya finalmente, lo que ustedes acaban de mencionar, como lo decían hace un ratito, ver si efectivamente pues sus derechos se cumplen, se los protegen o no, tomando en cuenta pues que no basta que estén no basta que solamente estén en papel, sino que verdaderamente estos pues se lleven a cabo, ¿no? Si a lo mejor en algún momento se sintieron discriminados, pues a lo mejor pues nada más a veces llegó a ese sentimiento de impotencia, de imposibilidad de hacer algo. Pero muchas veces la gente pues no sabe también a dónde acudir cuando a alguien se le violan sus derechos humanos, ¿sí? También no sabe qué instituciones tenemos, o a veces pues la gente no denuncia. Y ahí finalmente deben de responder este punto. ¿Sus derechos humanos se ven afectados o al contrario, se ven protegidos? Los derechos te respaldan. Y finalmente, ya por separado, una vez que terminen su ensayo, colocar aspectos positivos o negativos. Aquí es alternativo, ¿eh? Positivos o negativos. No les está diciendo que sean de los dos, solamente puede ser uno u otro. O si quieren colocar los dos, pues adelante, también puede ser. Consecuencias positivas o negativas de los avances tecnológicos en tu vida cotidiana y qué papel juegan en la convivencia, libertad e igualdad. ¿Sí? Bueno, aquí en la tecnología, no todos tenemos acceso a la tecnología, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Hay elementos tecnológicos que a veces rebasan su costo. Si a veces con trabajo podemos comprar una computadora, a veces con trabajo podemos comprar un celular, pues que apenas tenga la capacidad suficiente. Algunos tenemos la oportunidad de tener internet en casa, otros no. Algunos pueden acceder a trabajos donde utilices elementos tecnológicos, pero otros, pues a raíz de eso, pues a veces no, la falta de conocimiento de utilizar un elemento tecnológico a veces también te limita para poder encontrar un trabajo. Entonces, aquí vemos esta parte, que las consecuencias. Apenas les comparto, ¿no? Me encontraba en mi correo un mensaje de Amazon, esta tienda en línea, que era
una oferta de trabajo para colaborar con ellos, pero decía, pues, saber manejar una computadora, saber hablar inglés. Ya desde ahí estaba como que la limitante, ¿no? Entonces vean si verdaderamente estos avances tecnológicos, pues, están dentro de estos aspectos. ¿Cómo juegan en la convivencia? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo interactuamos ahora a través de las redes sociales? Yo creo que si tienen hijos, es más fácil que les manden un WhatsApp para que bajen a comer que a que les griten, ¿no? Entonces veamos cómo hasta eso cambia nuestras vidas. Entonces veamos, aquí pueden poner esos ejemplos. Y bueno, ya nada más ahora, con relación al ensayo. El ensayo, pero eh, en el contenido, viene un apartado que refiere al ensayo. Entonces, en esta parte viene aquí, aquí en la semana número 3, está estructura y desarrollo del ensayo, en donde pues es un PDF que nos da solamente generalidades. La verdad es que creo que es algo sencillo para, para el contenido que tenemos que hacer. Entonces solamente nos habla acerca de las partes que debe de tener el ensayo, que es un título que debe de llevar una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y referencias. Cuando hablamos de un ensayo, siempre recuerden, es un argumento en el que siempre debe de predominar nuestra opinión personal. Debe de ser una redacción propia, debe de ser en donde en todo momento se aprecie qué es lo que yo creo, lo que yo pienso, y debe y no necesariamente debe de decir introducción y luego pongo la introducción, y luego desarrollo y luego pongo el desarrollo, no, sino es un argumento que va de corrido, pero sí se debe de apreciar las partes, dónde va la introducción, dónde va el desarrollo, dónde va la conclusión. Aquí también se les pone cómo va el título, cómo se hace una introducción, cómo se hace una hipótesis. La hipótesis es lo que quiero demostrar en mi ensayo. Si yo digo que mis derechos, si yo estoy diciendo que mis derechos se vulneran, bueno, tengo que demostrar en mi argumento cómo esos derechos de la pandemia se han vulnerado, cómo esos derechos de discriminación se han vulnerado. En mi análisis, pues va a ser todos los aspectos que yo tomo para demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Puedo investigar un poquito respecto a lo que estoy diciendo. Si yo hablo de la pandemia, puedo decir, puedo tomar como referencia algunas fuentes de consulta, pero también no debo de olvidarme que independientemente de que tome una consulta, también debo de opinar. Puedo decir, la pandemia es aquella, inicia en tal año a raíz de tal y tal, tal, de acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud. También considero que a partir de ese momento comienza un cambio de vida para nosotros como habitantes. Pues entonces se aprecia la opinión personal. Uso del lenguaje siempre debe de ser claro, acuérdense, siempre debe de, pues de preferencia hablar en primera persona, creo, considero, puedo decir, en mi opinión. Y finalmente este, siempre en las conclusiones resaltar los aspectos más sobresalientes, ¿sí? Un ensayo pues prácticamente nosotros, yo creo que es fácil si nosotros podemos argumentar, si nosotros podemos redactar con nuestras propias palabras. Y sobre todo también que sería conveniente que en este caso, pues, eh, me guiara sobre un elemento que les estoy compartiendo por aquí, que es en el material, que es que también lo vamos a analizar la próxima semana, que se los voy a compartir, porque también requiero que lo conozcan más a profundidad, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, entonces veámoslo de manera rápida. Este pequeño texto que les preparé en donde pues les hago referencia a un análisis de un ensayo, en donde podemos ver pues qué partes tiene, cuáles son sus partes, cómo redacta el autor.
Entonces, aquí está. Esto nada tiene que ver con el tema de esta ocasión. Dice, el material presentado no tiene nada que ver con el proyecto, solo es para que analicen la forma en cómo se presenta un ensayo, incluyendo cada una de sus partes y elementos que pueden considerar al momento de redactar. Este sería. Entonces, siempre inicien con un título. Yo le puse aquí, bueno, no es mío, es de Orlando Cáceres Ramírez, publicado en fecha 1 de noviembre de 2019, y esta es la fecha de publicación, ¿sí? Él pone el título, La contaminación de nuestro medio ambiente, y ese es su título. Vean cómo dice, la contaminación es uno de los hechos más preocupantes de la actualidad y a la vez uno de los más polémicos, a pesar de los hechos, evidencias innegables de las consecuencias y de los comportamientos del hombre en el medio ambiente. Las opiniones se dividen y aún hay un gran sector que cree que la contaminación no es un asunto que debamos preocuparnos porque afectaría solamente a generaciones futuras. Nada más se equivoca. Vean cómo el autor no hace nada que tenga, no profundiza en su tema. Solamente está haciendo como que enganchando a la persona que lee para que lea el demás contenido, ¿no? Solamente como que da un panorama general. Ustedes pueden decir, en este análisis tomo como referencia el tema de la pandemia, en donde analizo los aspectos sociales, políticos y económicos que ha traído como consecuencia este fenómeno y también enfocado al cumplimiento de los derechos humanos. A lo mejor ese pudiera ser de manera burda mi introducción, ¿no? Desarrollo. Vean cómo aquí el autor, en este parrafito que tenemos solamente, en este parrafito, el autor se genera algunos cuestionamientos y él mismo responde. El autor utiliza para poder fundamentar lo que dice, hace referencia a una investigadora y a una sociedad, a una institución que tiene reconocimiento. Y el autor incluye una cita textual y esa cita textual la coloca entre comillas. Vean cómo está esta redacción, ¿sí? En este parrafito que tenemos acá adelante, vemos cómo el autor inserta, coloca una cita textual y le coloca la referencia en formato APA. También dice aquí, también en esta parte de aquí, él demuestra el conocimiento que tiene del tema, argumenta lo que sabe. Siguiente párrafo, el autor dice situaciones que hablan acerca de cómo desperdiciamos el agua, ¿no? El bañarnos, cocinar, afectan tremendamente el ambiente. Hace uso de ejemplos. El autor acá nos habla, según la OMS, nos dice una persona cuánto nos habla de cantidades, pero ¿qué pasa aquí? Pues presenta información que son avaladas por instituciones confiables. Dice por acá, en esta más adelante, el autor hace algunas recomendaciones sobre el cuidado del medio ambiente y nos señala que qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará si dice, los productos vienen en avión desde muy lejos, no solo son menos frescos, sino también se contaminan más? O sea, establece relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasa cuando un producto viene de lejos? Consecuencias nos pone como un subtemita. El autor empieza a hacer algunas comparaciones y genera contrastes con relación a otros países. Y finalmente elabora una conclusión donde establece alternativas de solución al problema que se presenta y ya nada más hace una reflexión a manera de cierre. Entonces vean cómo este material que les estoy compartiendo solamente les ayuda para que se den una idea de cómo redactar, cómo insertar una opinión, cómo cuestionarse a sí mismos con respecto al tema, cómo responderse, cómo colocar una cita en formato APA, cómo, pero en todo momento se debe de apreciar lo que ustedes piensan. Pueden comenzar señalando el problema de forma general. Después del problema de forma general, lo enfocan a su comunidad, cómo ese problema afecta a su comunidad. Y finalmente lo trasladan a ustedes. ¿Cómo se da el problema? Coloquen algunos ejemplos, a quién le pasó, qué sintió y finalmente ya
den a conocer los derechos humanos que se están afectando, que los están protegiendo, para finalmente llegar a esa conclusión. ¿Sus derechos humanos se ven vulnerados o se ven protegidos? ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario, Carla, Abril? Ya, pues, si no, ya para terminar la sesión. No, profe, todo bien, gracias. Yo nada más quiero saber si usted nos pide un número de renglones, una cuartilla, 2 cuartillas, no sé, algo como referencia. Bueno, mira, bueno, para no entrar en esa, ahí estoy mostrando aquí el trabajo de la carátula de su compañera, perdón. Para no entrar en detalle con respecto a a ese aspecto, creo que sería conveniente primeramente señalar elementos como que básicos, ¿no? Primero, pues colocar un título. Creo que lo importante sería colocarle un título al ensayo. Pues, le estoy tomando un texto cualquiera, ¿eh? Bueno, que están viendo ustedes en pantalla, solamente es para hacer referencia al texto. Aquí podríamos poner otro. Solamente lo estoy cortando así como que de manera rápida, pero siempre que yo sugiero este tipo de trabajos, pudieran ser, eh, creo que pudieran ser características, pues, muy, muy sencillitas. A ver, digo, para ejemplo, aquí pudiera poner esto. Primero, cuando tengan ustedes aquí sin formato. Comiencen todo de preferencia que sea en un tamaño 12, en un texto Arial, tamaño 12. Aquí está, a ver, Arial tamaño 12. Siempre justifiquen su texto. Cuando coloquen también el título, siempre que sea con negritas, el tamaño el título siempre puede ser en tamaño 14, lo centran y una vez que ya tengan este tamaño 14, el texto pues siempre debe de estar de preferencia en un interlineado 1.5. Vean cómo cambia bastante el texto, le da otra vista, una presentación mucho más profesional, y así ya no van a tener ustedes problema con relación a cuántos renglones son por hoja, porque ya están dando un formato estándar a su trabajo. Les sugiero, por favor, que utilicen párrafos. Los párrafos, acuérdense, pueden tener entre 1 y 2 ideas y de esta manera van a poder ordenar mucho más su trabajo y no estarán repitiendo información. Entonces, ve Abril, cómo cambia bastante el hecho de que nosotros utilicemos este elemento, ¿sí? De títulos en mayúsculas, negritas, tamaño 14, Arial tamaño 14, texto tamaño 12, Arial tamaño 12, texto justificado e interlineado 1.5. Sí, porque tampoco me vayan a hacer esto, ¿eh? Tampoco, no es correcto que me pongan un tamaño, hay algunos alumnos estudiantes que me ponen una letrota así, rápido, lleno una cuartilla y 5 y las que me pidan. No, entonces no es correcto. Siempre de preferencia ese tamaño de letra. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario más? Antes de ya para terminar. No, por mi parte es todo, gracias. Ok, bueno, pues Entonces, eso ¿sería sería. por lo menos una cuartilla? No, yo creo que tu información da para mucho más. Mira, en esta ocasión, no hay una determinada cantidad de cuartillas. La rúbrica no lo dice, pero yo creo que unas 2 cuartillas como mínimo a este tamaño de letra, yo creo que sería correcto. La siguiente evaluación, el proyecto integrador sí nos señala, creo que deben de ser mínimo 5 cuartillas de ensayo. Entonces,
yo te sugiero que este trabajo sea como que el antecesor o de tu proyecto de integración. Es muy parecido el proyecto de integración, entonces yo te sugeriría que lo hagas un poco extenso para que también te sirva de referente tomando en consideración la retroalimentación que te haré para tu proyecto integrador, que sea como el ensayo que estás realizando para prepararte para la realización de tu último trabajo. Ok, Entonces, profe, gracias. 2 cuartillas yo creo que sería excelente. Una de carátula, 2 cuartillas de introducción, desarrollo y conclusión, y otra cuartilla para tu bibliografía, estaría excelente. Ya me asustó, profe. Bueno, pues es que debe de llevar todos esos elementos: carátula, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. Muy bien. Ok, ¿dudas? ¿Algo más? Todo bien. Bueno, pues eso sería todo. Entonces, con relación al contenido de la semana, entonces, pues yo les pido de favor que realicen con mucha anticipación esta actividad. Este, y bueno, también para la siguiente semana pues, estaremos añadiéndole un tema que no viene dentro del contenido de la semana, sino empiecen a buscar los desafíos que enfrenta nuestro país, ¿sí? Que no vienen dentro de la semana, pero que estaríamos tomando. Agradezco mucho que hayan estado presentes. Cualquier duda o comentario, pues ahí estoy al pendiente de ustedes aquí en la plataforma. Me pueden enviar un mensajito y ya les estaré contestando. Y bueno, recuerden que ya la próxima semana pues será la última para que a más tardar el miércoles podamos generar extensiones de tiempo. Terminando la semana número 4 ya no hay extensiones, entonces sí, procuren ser bien puntualitos con relación a las actividades y ojo, el plagio, por favor. No quiero que por situaciones como esta sus tareas se vean afectadas, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan, para los que pues nos ven en la sesión grabada, pues que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Carla y Mariana, pues, muchas gracias por haber asistido y cualquier situación, ya saben, por medio de la plataforma, pues que tengan una casi fin de semana y pues les deseo que pues descansen, ya nos aproximamos a la última fase de nuestro módulo, ¿sí? Pues cuídense mucho, que tengan un excelente cierre de semana y estamos en contacto. Gracias, profe. Buenas noches. Adiós.